Han pasado 20 años desde que respiré aire que no olía a desinfectante. Sudor y desesperanza. 20 años desde que un juez, con un golpe de martillo que aún retumba en mis oídos, dijo cadena perpetua y definió mi vida con 2 palabras. Hoy, con 60 años a cuestas y una libertad que me queda grande como un vestido prestado, camino por las calles de un pueblo que ya no es el mío. Soy Romina Fuentes, la degolladora, la despedazadora, la monstruo. Me dieron la libertad condicional hace unos días. Dicen que he rehabilitado mi conducta. Rehabilitado, lo único que se ha rehabilitado es mi capacidad para guardar silencio. Pero el silencio, después de tanto tiempo, se pudre. ¿Y yo? Yo necesito vomitar esta verdad antes de que el cáncer que me carcome por dentro termine el trabajo que la cárcel no pudo. Sí, el cáncer. Esa es la razón final por la que hablo ahora. No por redención, no por perdón, sino porque la muerte, cuando te mira fijamente a los ojos, te quita las máscaras. Y a mí solo me queda una máscara, la de la asesina. Pero detrás de ella, hay una historia que nadie quiso escuchar. Una historia que comienza no con un cuchillo, sino con una puerta que se abrió para dejar entrar al diablo con forma de familia. Este canal Testigo Interno te trae mi confesión completa, sin filtros, de Romina Fuentes. Suscríbete para no perderte de ningún otro caso real de más. Mujeres como yo, y comenta de dónde me ves. Y la hora que es. Donde la sangre finalmente habla y el silencio de la casa se rompe con el sonido que nunca se olvida. ¿Dónde está el límite entre la víctima y la victimaria? Soy mexicana, de un pueblo tan pequeño que Dios parece haberse olvidado de marcarlo en el mapa. Aquí, en la tierra árida del norte, crecimos mi madre, Florencia, y yo. Mi padre nos abandonó cuando yo era una niña, pero mi madre, con manos de acero y un corazón de pan dulce, levantó nuestra casa ladrillo a ladrillo, sudor a sudor. No éramos ricas, pero éramos dignas. Teníamos un terrenito donde sembrábamos frijol y maíz, unas gallinas y el respeto de la gente. Yo, Romina, trabajaba en lo que salía, lavando, cocinando para eventos, ayudando en la tienda. A los 40 años, mi vida era un horizonte plano y predecible, centrado en cuidar a mi madre, que empezaba a doblarse bajo el peso de los años y el reuma. Era una vida dura, sí, pero era nuestra vida. Era tranquila, era segura. Todo se quebró el día que Catalina llamó a nuestra puerta. Catalina, mi prima, la hija de la hermana de mi madre, tenía 22 años entonces, pero en sus ojos oscuros no había juventud, solo una amargura vieja y reseca. Su madre, mi tía, había muerto de un mal repentino. Su padre, un hombre violento del que siempre se susurró en la familia, la echó de la casa. No tengo a dónde ir, lloró en nuestro umbral, con una maleta de cartón y la ropa puesta. Ustedes son mi única familia. Mi madre, Florencia, era una santa terrenal. Para ella, la familia era un mandato divino, un lazo más fuerte que cualquier discordia. La sangre, decía, es espesa y hay que sostenerla. Sin dudarlo, abrió los brazos. Esta es tu casa, mija. Aquí nadie te echa. Yo, más recelosa, sentí un escalofrío. No era la pena de Catalina lo que me alarmaba. Era algo en su forma de llorar, demasiado perfecta, como un actor que recita un papel triste. Pero callé. ¿Quién era yo para cuestionar a una niña en desgracia? ¿Quién era yo, la solterona, para negar el refugio a la sangre de mi sangre? Los primeros días fueron de una calma engañosa. Catalina ayudaba en las labores. Era fuerte, joven, podía cargar los costales que a mí ya me costaban trabajo. Parecía agradecida. Tía Florencia, usted salvó mi vida, decía, y mi madre se derretía. Pero pronto, la miel de sus palabras empezó a gotear ácido. Comenzó con pequeñas críticas, veneno envuelto en preocupación. Tía, esta casa está muy oscura, da pena. Parece de pobres. Romina, ¿y ese vestido? Pareces una vieja. A tu edad deberías arreglarte más, que nunca vas a encontrar un hombre. Mi madre las restaba importancia. Es joven, hija. Tiene ideas modernas. Yo intentaba ignorarla, sumergirme en el trabajo. Pero Catalina no quería ser ignorada. Quería ser el centro. El primer acto de traición no fue violento, fue un robo. Mi madre guardaba sus ahorros,
una humilde suma reunida centavo a centavo durante años, dentro de una lata de leche en polvo, escondida en un hueco tras una losa del fogón. Era el dinero para sus medicinas, para una emergencia, para su entierro digno. Un día la lata desapareció. Mi madre, descompuesta, revolvió la casa entera. Lloraba de impotencia. Catalina, observando desde la puerta con los brazos cruzados, dijo con una voz dulce como el veneno: «A lo mejor ya no se acuerda dónde la puso. Tía, a su edad la memoria falla, o quizá ya se la gastó y no quiere decirlo». Vi cómo una sombra de duda cruzaba el rostro de mi madre, dirigida hacia mí. Era la primera grieta. Días después, encontré un billete arrugado, caído detrás del baúl donde Catalina guardaba sus cosas. Se lo mostré a mi madre. Su rostro se demudó. «No, Romina», murmuró, tomándome de las manos con una fuerza desesperada. «No digas nada. No podemos acusar a la familia. Será un malentendido. Tal vez lo encontró y lo guardó para nosotros». Yo quería gritar, pero la vi, a mi madre, tan frágil, tan aferrada a la idea de una familia unida, que mordí mi lengua hasta sangrar. El dinero nunca apareció, la confianza tampoco. Luego Catalina trajo a él, Saúl, lo presentó como su novio, un hombre que la protegería. Saúl era la sombra hecha hombre, alto, ancho, con una mirada que no se posaba en los ojos, sino que los escaneaba buscando miedo. Llegó sin pedir permiso, con una bolsa de lona y una actitud de dueño. «Saúl se queda conmigo», anunció Catalina. «Él nos va a ayudar con la seguridad». En estos tiempos, 2 mujeres solas son un blanco. Mi madre protestó débilmente. «Mija, esto es una casa humilde, no hay espacio». Catalina la interrumpió, su voz perdiendo toda dulzura. «Es mi casa también, tía. Y mi hombre se queda donde yo esté. Si no les gusta, el que se puede ir es otro». La mirada fría que me dirigió dejó claro quién era otro. Saúl no ayudó, tomó posesión. Ocupó la mejor habitación, la que daba al patio. Exigió la mejor comida, la primera porción. Empezó a traer amigos por las noches, hombres de mirada huidiza y risas secas. La casa se llenó de humo de cigarro barato, olor a cerveza agria y una tensión palpable. Mi madre y yo nos convertimos en fantasmas en nuestro propio hogar, moviéndonos de puntillas para no molestarlos. La violencia verbal fue la antesala. Catalina, empoderada por la presencia de Saúl, se volvió descaradamente cruel. «Tía, este frijol está salado. Parece que quiere darnos un infarto a todos. Lave otra vez esta ropa, Romina, huele a sudor de vieja». Si protestábamos, Saúl se levantaba, sin decir palabra, y su mera presencia, el crujir de sus nudillos, era una amenaza suficiente. La primera agresión física la recibí yo. Un día Saúl pidió dinero. Le dije que no teníamos. Él no lo creyó. Me agarró del brazo con una fuerza que me hizo gritar. «No me mientas, vieja», escupió. Catalina desde la cocina gritó: «Dile, Romina, no seas terca». Él me empujó contra la pared. El golpe en la cabeza dejó un zumbido que duró días. Cuando me recuperé, vi a mi madre llorando en silencio en un rincón. «Tenemos que ir con las autoridades», le dije, la voz quebrada. Ella solo negó aterrorizada. «No, hija, ellos tienen amigos. Si hacemos algo después será peor. Aquí no hay ley para gente como nosotros». El verdadero infierno comenzó cuando Saúl y Catalina decidieron que éramos su propiedad. Nos quitaron la llave de la puerta principal. «Para su seguridad», dijeron. Nos vigilaban. No podíamos salir solas al pueblo. Decían que era peligroso, que nos podía pasar algo. Éramos prisioneras en la casa que mi madre había construido con sus sueños y su sudor. Catalina encontró un placer sádico en humillar a mi madre, en quebrar su espíritu. Florencia, la matriarca respetada, la mujer que había criado hijos ajenos sin quejarse, se convirtió en su sirvienta personal. La obligaba a lavar su ropa íntima, a limpiar sus zapatos, a traerle agua a cualquier hora de la noche. Si mi madre, agotada por el dolor de sus huesos, se movía lento, Catalina le gritaba: «¡Apúrese, vieja inútil! ¿Para qué cree que la mantenemos aquí?». Saúl observaba, con una sonrisa torcida, disfrutando del espectáculo. Las golpizas a mi madre empezaron como empujones, sacudidas. Por dejar una mancha en su blusa.
por servir la comida muy caliente, por mirarla con mala cara. Yo intervenía y recibía el doble. Saúl me sujetaba mientras Catalina abofeteaba a mi madre, o me lanzaba contra los muebles mientras él le gritaba a mi madre cosas que no puedo repetir, cosas que mancillan el alma. Nuestro pequeño mundo se redujo a 4 paredes pintadas de terror, donde el sonido de sus pasos era el preludio del dolor. El robo se sistematizó. Empezaron a vender nuestras cosas. Primero, las herramientas del campo. Luego, el radio viejo, la máquina de coser que era el tesoro de mi madre. Después, los muebles. Es para comprar comida, decían, pero solo llegaban cervezas y cigarros. Protestábamos y la respuesta era una paliza. Una vez, Saúl le arrancó a mi madre los aretes que fueron de su madre, arrancándole los lóbulos. La sangre le corrió por el cuello mientras Catalina se reía. Eran muy feos para usted, tía. La noche que marcó un antes y un después en mi mente fue la de la navaja. Saúl llegó borracho y en un estado de furia irracional. Exigió dinero otra vez. Mi madre, de rodillas, le suplicó que no teníamos. Él la escupió. Catalina, lejos de calmarlo, le dijo: «Estas viejas te están ocultando algo. Saúl, hay que hacerlas hablar». Saúl sacó una navaja plegable. No era un machete, pero en la penumbra, la hoja corta y ancha brilló con una luz mortal. «Se acabó el juego», dijo arrastrando las palabras. «O me dan lo que quiero, o empiezo a cortar pedacitos. A ver, Catalina, ¿cuál elijo? ¿A la vieja o a la amargada?». Catalina lo miró y en sus ojos no vi miedo ni compasión. Vi consideración, como si evaluara una mercancía. Luego sonrió. Una sonrisa que me heló la médula. «No las mates, mi amor, pero dales un susto, que aprendan a no mentirte». Fue su permiso, fue su firma en nuestra sentencia de tortura. Saúl se abalanzó sobre mi madre. Yo me interpuse y me dio un puñetazo en el estómago que me dejó sin aire, doblada en el suelo. Con la punta de la navaja rasgó el vestido de mi madre, dejando un fino corte en su pecho, del que brotó un hilo de sangre escarlata. Luego se acercó a mí, me agarró del cabello y puso el filo frío contra mi garganta. «La próxima vez», susurró, su aliento podrido en mi cara. «Corto más hondo». Los dejamos allí, riéndose, y se encerraron en su cuarto. Mi madre y yo nos arrastramos a un rincón, abrazándonos, temblando, sin lágrimas ya. El miedo se había transformado en otra cosa, en la certeza fría y absoluta de que íbamos a morir allí, que nadie vendría a salvarnos, que éramos 2 fantasmas que ellos eliminarían cuando se cansaran del juego. A la mañana siguiente, como si nada hubiera pasado, Catalina nos ordenó preparar una comida grande para unos amigos de Saúl que vendrían por la tarde. «Y que esté buena, ¿eh? No quiero quedar mal». Mi madre se movía como un autómata. Sus ojos eran 2 pozos vacíos. Yo trabajaba, pero mi mente ya no estaba allí. Vagaba por el patio, por el cobertizo de herramientas. Se posaba en el mango de madera del machete que usábamos para cortar leña, en el peso del martillo, en la frialdad del hierro. No era un plan aún. Era un instinto primitivo que empezaba a despertar, a rugir en la oscuridad de mi ser. Los amigos de Saúl llegaron. Eran 3 hombres tan siniestros como él. Bebieron, comieron, hicieron comentarios soeces sobre nosotras. En un momento, uno de ellos, señalándonos a mi madre y a mí mientras servíamos, le dijo a Saúl: «Oye, compadre, ¿y estas 2? Son la servidumbre». Saúl puso un brazo sobre los hombros de Catalina, que se pegó a él con una sonrisa posesiva. «Esta belleza es mi mujer», dijo apretándola. «Las otras, bueno, son familia, se quedan por caridad. Les damos de comer a cambio de que no estorben». La carcajada que estalló llenó la sala, pero a mí me llegó como un silencio ensordecedor. Miré a mi madre. Ella estaba parada junto a la mesa, con la fuente de frijoles en las manos, mirando al suelo. Una lágrima, sola y pesada, se desprendió de su ojo y cayó directamente en la comida, en el plato de uno de esos hombres. Nadie la vio, nadie, excepto yo. Esa lágrima cayó en mi alma como una gota de metal fundido. No era de tristeza, era de una humillación terminal, de la muerte final de la dignidad. En ese instante algo cristalizó dentro de mí. El miedo, el terror paralizante, se transformó en algo sólido,
frío y afilado, como el filo de un cuchillo. Ya no tenía miedo a morir, tenía miedo a seguir viviendo así. Y si iba a morir, no sería como un animal asustado en un rincón. Llevaría conmigo a los que convirtieron nuestro hogar en un infierno. No pensé en las consecuencias. No pensé en la cárcel, en la perpetua, en el oprobio. Solo pensé en el silencio que vendría después de que sus risas se apagaran para siempre. Pensé en que mi madre podría dormir una noche sin sobresaltos. Pensé en que esa lágrima sería la última. El resto de la tarde fue un largo, lento y meticuloso adiós. A la vida que conocía, a la Romina que aguantaba, que suplicaba, que temblaba. Esa Romina se estaba muriendo y en su lugar nacía otra, forjada en el yunque del odio y la desesperación. Mientras mis manos pelaban papas y revolvían la salsa, mi mente repasaba cada golpe, cada insulto, cada robo, cada mirada de desprecio de Catalina, cada amenaza de Saúl, cada lágrima silenciosa de mi madre. Ellos no lo sabían, pero mientras se reían en la sala, bebiendo nuestra comida y nuestro esfuerzo, ya estaban muertos. Yo solo era el instrumento que tardaría un poco más en ejecutar la sentencia que ellos mismos habían firmado con cada acto de crueldad. Cuando se fueron, prometiendo volver más tarde, un silencio pesado como una lápida cayó sobre la casa. Mi madre se sentó en su mecedora, la mirada perdida en la ventana, en el ocaso que teñía el cielo de un naranja sangriento. No dijo nada, no hizo ninguna pregunta. El aire entre nosotras estaba cargado de un entendimiento terrible, de una verdad que no necesitaba palabras. Yo me quedé de pie en medio de la cocina, viendo los platos sucios, los restos de su festín. Olía a humo, a alcohol barato y a opresión. Y supe, con una certeza tan profunda como el pozo de la casa, que la próxima vez que cruzaran esa puerta, algo tenía que cambiar para siempre. La noche se acercaba, y con ella, el momento en que la víctima dejaría de serlo. Esta historia es solo la crónica de cómo una casa se convirtió en una jaula, y cómo el amor familiar se pudrió hasta volverse veneno. Esta es la historia de por qué, cuando el cuchillo finalmente brilló en la oscuridad, no hubo duda, ni remordimiento, ni humanidad. Solo había una necesidad animal feroz y silenciosa de hacer que el dolor parara, de cualquier manera necesaria. Esa noche, después de que se fueron, con sus risas todavía pegadas a las paredes como una mancha de grasa, el silencio no fue paz. Fue el silencio de la presa que huele al depredador rondando más allá del cerco. Mi madre, Florencia, seguía sentada en su mecedora. Ya no mecedora, sino trono de derrota. El vaivén había cesado. Estaba quieta, las manos, esas manos que tanto habían trabajado, que me habían acunado, que habían sembrado y cocinado y construido, ahora yacían inertes sobre su regazo como dos pájaros muertos. No lloraba. Los ojos secos, vidriosos, clavados en algún punto del patio donde la oscuridad empezaba a comerse los últimos jirones de luz naranja. Yo me quedé de pie en el umbral de la cocina, apoyada en el marco, sintiendo el hormigón áspero bajo mis dedos. No podía apartar la vista de ella. En su silencio estaba el eco de todas nuestras voces calladas, de todas las súplicas ahogadas, de todos los gritos que nunca salieron. El aire olía a lo de siempre, a frijoles refritos, a humo de leña de mezquite, al polvo eterno del desierto que se filtraba por las rendijas, y ahora a una tensión nueva, eléctrica, como la calma antes del relámpago que parte el cielo. Mi cuerpo estaba quieto, pero por dentro era un torbellino. La sangre no me latía en las sienes. Era un rumor sordo, pesado, que parecía circular más lento, como si se estuviera espesando, preparándose. Los pensamientos ya no eran imágenes ni palabras, eran impulsos puros, fragmentos de sensaciones, el frío del metal del picaporte que Catalina había cambiado para encerrarnos, el calor de la lágrima de mi madre cayendo en los frijoles, el sabor del miedo, agrio y constante en el fondo de la garganta, y ahora, debajo de todo eso, algo más profundo, un zumbido, una frecuencia baja y constante, como el motor de un generador lejano que resonaba en mis huesos. Era la rabia, pero no una rabia caliente, explosiva, no. Esta era una rabia fría, negra, pesada como el plomo fundido. Se había estado acumulando,
gota a gota, insulto a insulto, golpe a golpe, durante todos esos meses, y ahora había llenado cada espacio vacío dentro de mí. No dejaba lugar para el miedo. El miedo se había disuelto en ella. Era una certeza mineral. No me moví durante mucho rato. Escuché los sonidos del pueblo que se preparaba para la noche. El ladrido último de un perro, el chirrido de una puerta, el motor de una camioneta que se alejaba. Sonidos de una vida normal, de una rutina que para nosotros se había convertido en un recuerdo lejano, casi mítico. Aquí dentro, el tiempo era distinto. Era una espiral que solo giraba hacia abajo. Van a volver más borrachos. La voz de mi madre me sacudió. No era un susurro. Era una declaración plana, sin inflexión, como si leyera un pronóstico del tiempo. No movió la cabeza. Siguió mirando al patio. Asentí, aunque ella no me viera. Sí, mi propia voz me sonó extraña. No temblorosa, sino despegada, como si viniera de otra habitación. Traerán más gente. Otra declaración, como la otra vez. Se refería a una noche, unas semanas atrás, en la que Saúl y sus compinches, ebrios, habían hecho de mi madre el blanco de sus burlas, obligándola a bailar para ellos mientras le tiraban migajas de tortilla. Yo había intervenido y recibí una patada en las costillas que me dejó sin aire por minutos. El recuerdo no me provocó dolor ahora, solo alimentó el zumbido, lo hizo más agudo, más enfocado. Sí, repetí. Finalmente, ella giró la cabeza lentamente, como si le costara un esfuerzo enorme. Sus ojos encontraron los míos en la penumbra. Ya no eran pozos vacíos. Había algo en ellos, un destello tenue, como la luz de una brasa bajo la ceniza. No era esperanza. Era algo más antiguo, más primal. Reconocimiento. No podemos... Otra vez, Romina. No dijo no aguanto. No dijo tengo miedo. Dijo no podemos. Era la afirmación de un hecho, un límite que había sido traspasado. No, concordé. La palabra salió clara, cortante. El entendimiento pasó entre nosotras sin más palabras. No hubo planificación, no hubo conspiración. Fue una transferencia silenciosa de una verdad insoportable. Esto terminaba hoy, de una manera u otra. La opción pasiva, la de aguantar hasta que nos mataran o nos quebraran del todo, había sido descartada. Quedaba la otra, la única otra. Mi mirada se deslizó de los ojos de mi madre hacia la oscuridad del patio, hacia el pequeño cobertizo de lámina que servía de troje y taller. Allí estaba. No lo veía, pero lo sentía. Su presencia era un peso en el aire. El machete, no el cuchillo de cocina, no la navaja de Saúl, el machete. El de mango de madera oscura, lisa por el uso, con la guarda de metal oxidado. La hoja, ancha y pesada en la base, afilándose hacia una punta traicionera. Lo usábamos para cortar las ramas secas del mezquite, para abrir camino en la maleza, para tareas que requerían peso y potencia, no precisión. Era una herramienta de trabajo, pero en ese momento en mi mente su función se transformó, se volvió nítida, inevitable. Sin decir nada, salí al patio. El aire de la noche era fresco, contrastando con el calor residual que emanaba de las paredes de adobe. Las estrellas empezaban a puntear el cielo de terciopelo negro. Un gallo confundido cantó en alguna vecindad lejana. Cada sonido era hiperclaro, como si mis sentidos se hubieran afilado junto con mi determinación. Caminé hacia el cobertizo. La puerta de madera mal ajustada se dio con un chirrido que me pareció ensordecedor. El interior olía a tierra, a herramientas oxidadas, a sacos de grano viejo. Un haz de luz de la luna que se filtraba por una grieta en la lámina iluminó el mango, colgando de un clavo junto a la pala y el pico. Lo descolgué. El peso fue reconfortante, sólido, real. Lo balanceé ligeramente, sintiendo el aire cortar junto con la hoja. No había emoción en el gesto. Era un chequeo, como probar el filo de una hacha antes de partir leña. Lo limpié con el dobladillo de mi vestido, quitando el polvo y una telaraña. El metal, incluso en la penumbra, tuvo un destello sordo, fúnebre. Cuando volví a la casa, mi madre no se había movido, pero sus ojos siguieron el arma en mis manos. No hubo sorpresa, no hubo horror, solo una lenta asimilación. Luego,
Su mirada se dirigió hacia la estufa de leña, al banco de madera que había al lado. Con un suspiro que pareció sacarle el alma, se levantó. Sus movimientos eran de una pesadez extrema, como si cada hueso protestara. Fue hacia el banco, lo movió un poco. Debajo, en el suelo de tierra apisonada, había una losa más suelta que las demás. Con las uñas la levantó. De allí sacó un frasco de vidrio pequeño, antiguo, el tipo en el que antes se vendían enjuagues bucales. Dentro había un polvo blanco. Lo conocía, era para las ratas. Un veneno fuerte que mi madre conseguía de un viejo del pueblo. Una mezcla de estricnina y Dios sabe qué más, mortal. Para que no sufran, decía el viejo con una sonrisa desdentada. Mi madre sostenía el frasco como si fuera un relicario. Luego me miró a mí y al machete en mi mano. No dijo, usemos esto. No dijo, envenenemos la comida. Fue otro entendimiento tácito, más profundo, más terrible. Ella tenía su arma. Yo tenía la mía. No era un plan coordinado. Era la demarcación de un territorio de aniquilación. El veneno era sigiloso, femenino, paciente. El machete era directo, brutal, final. Ambos eran respuestas al mismo dolor. Ella volvió a esconder el frasco bajo la losa y empujó el banco a su lugar. Luego se dirigió a la cocina. Comenzó con una calma espeluznante a preparar café. El ritual familiar, el sonido de la olla, del agua siendo medida, de la leña siendo acomodada en el fogón. Era como si, ante la inminencia del cataclismo, se aferrara al acto más doméstico, más normalizador que conocía. Yo me quedé en la sala, el machete ahora apoyado contra la pared, al lado de la puerta, oculto en la sombra pero al alcance de la mano. Me senté en una silla, frente a la ventana que daba al camino de tierra, a esperar. El tiempo se estiró, se volvió elástico. Cada minuto era un siglo. Escuchaba el hervor del café, el crepitar de la leña, la respiración entrecortada de mi madre. Mi propia respiración era lenta, controlada. No pensaba en lo que iba a pasar, no visualizaba escenas. Mi mente era una pizarra en blanco, salvo por el zumbido de fondo que ahora tenía un ritmo, un latido constante y monótono. Era como el sonido de la sangre en mis oídos o el de la tierra girando. Luego los oí. Primero fue el rum rum lejano del motor del auto destartalado de Saúl. Un sonido rasposo tosiendo en la noche. Mi cuerpo se tensó automáticamente, no por miedo, sino por la anticipación del cazador. Oí a mi madre apagar el fogón. El silencio que siguió fue absoluto. Las luces de los faros barrieron la ventana, cegadoras por un instante antes de apagarse. Las portazos, 2, luego risas, voces arrastradas por el alcohol, la de Saúl grave y pastosa, la de Catalina más aguda, estridente, burlona. «A ver, viejas, ¿ya tienen listo el desayuno para mañana?», gritó Catalina desde fuera riendo. Saúl dijo algo que no entendí y ella rió más fuerte. La puerta se abrió de golpe. Entraron. Traían consigo el frío de la noche y la pestilencia del vicio, alcohol barato, tabaco negro, sudor agrio. Catalina entró primero, tambaleándose un poco, con una sonrisa torcida en el rostro. Llevaba un vestido ajustado, escotado, que parecía ridículo en el contexto de nuestra casa humilde. Saúl la siguió, masivo, llenando el marco de la puerta. Sus ojos, inyectados en sangre, barrieron la estancia y se posaron en mí, sentada en la silla. «¿Qué haces ahí sentada como estatua?», gruñó Saúl. «Levántate y tráenos algo de beber. Tengo sed». Catalina se dejó caer en la silla que mi madre solía usar frente a la mesa. «Sí, Romina, sirve. Y tráele a la tía, que seguro está escondida rezando por nuestras almas». Soltó una carcajada. Yo no me moví, los miré. Fue la primera vez que los miré directamente, sin bajar la vista, sin intentar hacerme pequeña. Los miré a los ojos, primero a él, luego a ella. Debe haber algo en la mirada de una persona que ha decidido morir o matar, porque por un instante, un brevísimo instante, la sonrisa de Catalina se congeló. Saúl frunció el ceño, desconcertado. «¿Qué chingados te pasa?», dijo él dando un paso hacia mí. Fue entonces cuando mi madre salió de la cocina. No llevaba nada en las manos, solo estaba allí, de pie en el umbral. Pero su presencia, su quietud, era distinta. No era la mujer encogida, parecía más alta,
La cena está lista, dijo mi madre. Su voz no temblaba. Era firme, clara, demasiado clara para la Florencia que ellos conocían. Catalina recuperó su arrogancia, ignorando el tono. Pues sírvela, tía. ¿O esperas que te pongamos un mantel? Mi madre no se inmutó. Es especial. Para celebrar. Esas palabras, para celebrar, cayeron en la sala como piedras. Saúl soltó un bufido. ¿Celebrar qué, vieja loca? Tu funeral. Se volvió hacia la cocina, dando la espalda a mi madre y a mí. Vamos, Kat, a ver qué porquería nos prepararon. Ese fue su error. El primero de muchos esa noche. Dar la espalda. Catalina se levantó con un suspiro teatral y pasó junto a mí, tan cerca que el olor a su perfume barato mezclado con sudor me golpeó las narices. Me miró de reojo con desprecio. «Muévete, estorbas», siguió a Saúl hacia la cocina. Yo me levanté entonces, suavemente. El machete estaba a un paso. Mi mano cerró el mango. La madera, fría al principio, pronto tomó el calor de mi palma. No lo levanté aún, solo lo sostuve a mi lado, paralelo a mi pierna, oculto por los pliegues de mi falda. Los seguí. En la cocina, la lámpara de querosene, colgada del techo, proyectaba un círculo de luz amarillenta y parpadeante sobre la mesa. Sobre ella, mi madre había puesto 2 platos hondos. Olía a caldo, un caldo espeso, con trozos de pollo, verduras, y junto a cada plato, una taza humeante de café. Saúl ya estaba sentado, arrimando la silla a la mesa con un ruido estridente. «Huele decente por una vez», agarró la cuchara. Catalina se sentó frente a él, aún con aire de fastidio. «Tendría, después de todo lo que les damos». Miró el plato, luego a mi madre, que se había quedado de pie junto al fogón, inmóvil, observando. «¿Y ustedes no cenan, tía?» «Ya cenamos», dijo mi madre. Su mirada se encontró con la mía por un microsegundo. Un mensaje claro, un pacto. Yo me coloqué detrás de la silla de Catalina, en el límite del círculo de luz. Saúl, con la cuchara a medio camino a su boca, me vio. Vio mi postura, la sombra alargada que proyectaba, y quizá, por fin, la línea de mi mirada. Sus ojos bajaron buscando y vieron el mango del machete asomando junto a mi muslo. Sus pupilas se dilataron. La cuchara se detuvo. «¿Qué?», empezó a decir. Catalina, absorta en soplar su café, no notó nada. «¿Qué pasa?», murmuró sin levantar la vista. Fue entonces. El momento no tuvo un detonante consciente. Fue como un resorte que había sido comprimido, más allá de su límite y finalmente se liberaba. Todo el zumbido, la frialdad, la certeza, convergieron en un solo instante de acción pura. No lancé un tajo salvaje, no grité. Fue un movimiento calculado, casi mecánico. Mi brazo derecho se alzó, llevando el peso del machete en un arco lateral. No sobre mi cabeza, sino desde un lado, con la fuerza de todo mi torso girando. El objetivo no era Saúl, que empezaba a levantarse, la silla cayendo hacia atrás. El objetivo era Catalina, su cuello expuesto, inclinado sobre la taza de café. El filo no cortó, se difundió. La sensación al atravesar la carne, los tendones, la tráquea, no fue de resistencia, sino de una penetración sorprendentemente suave, seguida de un pequeño y seco crack al encontrar la columna vertebral. No usé toda la fuerza. El peso de la hoja y el ímpetu del giro fueron suficientes. Fue rápido, tan rápido que durante una fracción de segundo nada pareció cambiar. Catalina siguió sentada. Luego, su cabeza se inclinó hacia un lado, de una manera antinatural, grotesca. No cayó, solo se ladeó, como si estuviera escuchando un sonido interesante. Sus ojos, muy abiertos, se encontraron con los míos. No había dolor, no había miedo, solo una perplejidad absoluta, un «¿qué ha pasado?», que se congeló en su mirada antes de que la luz empezara a apagarse. De la boca entreabierta brotó un hilillo de saliva y sangre, mezclándose con el vapor del café. Un sonido, el último intento de su laringe destrozada por tomar aire, salió como un gorgoteo húmedo, un suspiro roto. Luego, su cuerpo privado de las señales del cerebro se relajó, se deslizó de la silla y cayó al suelo de tierra con un golpe sordo. La cabeza, casi separada del torso, quedó en un ángulo imposible.
Un chorro oscuro y grueso empezó a manar del cuello seccionado, empapando su vestido claro y formando un charco viscoso que se extendía hacia los pies de la mesa. El tiempo, que se había comprimido en el acto, se expandió de nuevo, pero ahora en cámara lenta, bajo el agua. Todo era claro, detallado, pero silencioso, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Saúl estaba ya de pie, la silla tirada detrás de él. Su rostro era una máscara de incredulidad, borrachera y un terror que despuntaba. No miraba a Catalina, me miraba a mí y al machete, que ahora goteaba, cuya hoja ya no era mate, sino brillante, húmeda, reflejando la luz de la lámpara en tintes carmesí. Hija de la chingada. Salió de sus labios un ronquido. No le di tiempo. La inercia de mi primer movimiento aún estaba conmigo. Mientras él procesaba la escena, mi cuerpo ya estaba reaccionando. Giré sobre mis pies, el machete ahora manchado y resbaladizo, y lo llevé hacia él en un tajo horizontal, buscando su vientre. Él era rápido, más rápido de lo que esperaba a pesar del alcohol. Dio un salto atrás, torpe pero suficiente. El filo solo rasgó su camisa y le hizo un corte superficial en el abdomen. Sintió el dolor, un aguijonazo que le hizo gruñir, pero también le dio claridad. El miedo se transformó en furia de bestia acorralada. «¡Te voy a matar, puta!», rugió y se abalanzó sobre mí. Yo no era fuerte como él, pero tenía el arma, y tenía la ventaja de que él ya no me subestimaba. Me temía, y el miedo, incluso en un animal como él, nubla el juicio. En lugar de retroceder, me adelanté un paso, metiéndome dentro de su alcance, donde sus brazos largos no podían golpear con fuerza. Levanté el machete no para cortar, sino para empujar, usando la empuñadura. El extremo del mango de madera golpeó con fuerza en su garganta. Él tosió, ahogándose, y retrocedió otro paso, tropezando con el cuerpo de Catalina. Miró hacia abajo, vio el charco de sangre, la cabeza casi cercenada de su mujer, y algo en él se quebró. Su ataque perdió la ferocidad calculada y se volvió salvaje, desesperado. Agarró el primer objeto que encontró, la pesada olla de hierro donde mi madre había hecho el caldo. La levantó por el asa y la lanzó hacia mí. Yo me agaché. La olla pasó silbando sobre mi cabeza y se estrelló contra la pared, derramando el caldo hirviendo que quedaba. Las salpicaduras me alcanzaron en un brazo, un dolor agudo y punzante, pero no me detuvo. Era un dolor menor, un precio a pagar. Él aprovechó mi esguince para cargar contra mí, buscando agarrarme. Yo me aparté rozando la mesa, y el machete, que llevaba en una mano baja, se enganchó en la pata de madera. Saúl me agarró del brazo izquierdo, sus dedos como tenazas, y me hizo girar. El dolor fue intenso. Sentí que el hueso crujía. Grité, no de miedo, sino de furia. Con toda la fuerza que me quedaba, levanté la rodilla y se la enterré en la ingle. Él jadeó. La presión en mi brazo se aflojó por una milésima de segundo. Fue suficiente. Liberé mi brazo y con el machete ahora libre de la pata de la mesa, lo levanté por encima de mi cabeza con ambas manos. No había elegancia, no había técnica, solo era peso, rabia y la necesidad de terminar. Él, doblado por el dolor, levantó la vista justo a tiempo para ver la sombra de la hoja descendiendo. Trató de levantar los brazos para protegerse. El machete cayó, no en su cabeza, en el hueco entre su hombro y su cuello. El sonido fue distinto al de Catalina. Fue un chac más seco, más huesudo. La hoja se hundió profundamente, atorándose en la clavícula y el hueso del hombro. Saúl lanzó un alarido, un sonido animal, desgarrador, que llenó la cocina y debió salir al patio. La sangre brotó a borbotones, caliente, salpicándome la cara, el vestido. Él se desplomó hacia adelante, arrastrándome a mí, que aún tenía las manos aferradas al mango del machete clavado en su cuerpo. Cayó de rodillas, luego de costado, tirándome con él. Estábamos en el suelo, entre el charco de sangre de Catalina y el suyo propio, que ya empezaba a mezclarse. Él aún respiraba. Jadeaba con burbujas de sangre rosada en los labios. Sus ojos muy abiertos me miraban. Ya no había furia, solo confusión, un dolor inmenso y un preguntar mudo. Sus manos se aferraban débilmente a la hoja del machete.
como intentando sacarla, pero no tenía fuerza. Un temblor recorrió su cuerpo. Yo, encima de él, jadeaba también. El olor a sangre, a entrañas, a miedo animal, era abrumador. Me empujé para arrodillarme a su lado. Con un tirón seco, brutal, saqué el machete de su hombro. Él gimió, un sonido débil. La sangre manó con más fuerza. Me puse de pie, tambaleándome. Lo miré. Él aún me miraba. No sé por qué lo hice. Quizá porque el zumbido aún no se había apagado. Quizá porque quería asegurarme. Quizá porque, en el fondo de todo, todavía había miedo de que se levantara. Levanté el machete otra vez, y esta vez, con menos fuerza pero más determinación, lo dejé caer sobre su cuello. Una vez, 2 veces. El sonido era húmedo, repulsivo, hasta que la cabeza se separó del torso, rodando un poco antes de detenerse, los ojos todavía abiertos, mirando hacia el techo. Entrar en la cárcel no fue como cruzar una puerta. Fue como hundirse en un líquido denso y frío que lentamente te solidifica, te transforma en otra cosa, en un espécimen marcado con un número y una condena. El olor fue lo primero que se me grabó. Un olor que no se parece a nada de afuera, a cloro barato que nunca limpia del todo, a sudor rancio y colectivo, a comida descompuesta, a miedo viejo, a rabia podrida, a hormigón constantemente húmedo. Ese olor se te mete en la ropa, en el pelo, en los poros, se vuelve parte de tu aliento. Durante los primeros meses, soñaba con el olor del campo, del chile verde tostándose en el comal, de la tierra después de la lluvia, y despertaba ahogándome en esa pestilencia institucional. Luego, dejé de soñar con olores. Luego, dejé de soñar. La prisión de máxima seguridad para mujeres era un mundo aparte, un microcosmos regido por leyes no escritas, más duras y más claras que las del Código Penal. Yo llegué con el estigma más pesado que podía cargar una reclusa. Parricida familiar. No había matado a un marido infiel en un arranque, ni a un extraño en un robo. Había descuartizado a mi propia sangre. Para muchas, incluso en ese inframundo, eso me ponía más abajo que las ratas. Era la pestada, la intocable, la que había roto el último tabú. Los guardias me miraban con una mezcla de morbo y desprecio. Las otras reclusas me evitaban al principio, susurrando cuando pasaba. Es la que hizo pedazos a su familia, siseaban. La que los cocinó. Los rumores, como siempre, habían exagerado la verdad hasta convertirla en una leyenda grotesca. El primer año fue puro instinto de supervivencia, no el físico, aunque también, sino el mental. Mi mente, todavía anestesiada por el shock de lo que había hecho y el trauma de lo que había vivido, funcionaba en modo automático. Seguía órdenes, iba a los talleres, comía lo insípido que servían, dormía en la litera de arriba, en una celda compartida con otras 3 mujeres. Una era una ratera condenada por su 5º hurto. Otra, una estafadora de ancianos. La tercera, una mujer silenciosa que había envenenado a su amante. Ninguna me hablaba. Yo tampoco hablaba. El silencio que había descendido sobre mí en la cocina de mi casa se había solidificado. Se había convertido en una coraza. Hablaba lo estrictamente necesario. Sí, oficial. No, official. Gracias. Las palabras me salían roncas como oxidadas por falta de uso. Pero el silencio y la sumisión no son virtudes aquí. Son signos de debilidad. Y la debilidad se paga. Empezaron las pequeñas provocaciones. Me quitaban la frasa en el comedor. Tú no mereces postre, desmembradora. Me empujaban en la fila para la ducha. Me escondían la ropa limpia. Yo no reaccionaba. Seguía adelante, la mirada baja, el cuerpo contraído. La rabia, esa rabia fría que una vez me empujó a tomar el machete, estaba todavía allí, pero ahora estaba enterrada, bajo capas de cansancio y una desesperanza tan profunda que la hacía inaccesible. Era como una bestia dormida en el fondo de un pozo seco. La primera agresión física seria ocurrió en los baños comunes, un lugar de azulejos sucios y vapor cargado de amenazas. Una mujer grande, con tatuajes de lágrimas y serpientes en el cuello, conocida como la chata, me bloqueó la salida. Estaba rodeada por 2 de sus acólitas. «Oye, Fuentes», dijo, su voz áspera por el cigarro, «he escuchado cosas de ti, que eres muy brava,
que te gusta cortar gente. Las otras rieron, una risa falsa, cortante. Yo intenté esquivarla, pero una de las acólitas me empujó contra la pared de azulejos fríos. «Te estoy hablando», escupió la chata. «Aquí, para sobrevivir, hay que pagar piso. Y tú, con tu historia, debes pagar el doble. ¿Qué tienes para mí?» No tenía nada, solo la ropa de presidiaria y una toalla raída. Lo dije. «No tengo nada». Ella me miró, despreciativa. «Claro que tienes». Su mirada bajó a mi cuerpo. «Puedes trabajar para mí, haciendo favores. O podemos hacerte famosa de otra manera. A ver si eres tan dura cuando no tienes un cuchillo en la mano». Lo que siguió fue una paliza rápida, brutal, eficiente. Golpes en el estómago, en los riñones, en la cabeza. Me protegí lo mejor que pude encogiéndome en el suelo, mientras sus pies con pesadas botas Regulation me encontraban los costados. No grité, no supliqué, solo aguanté la respiración, concentrada en un punto de la pared sucia, esperando a que terminara. El dolor era familiar. Era el mismo dolor que Saúl me había infligido, pero sin el miedo que lo acompañaba. Este dolor era solo físico. No venía con la amenaza de violación, de muerte lenta, de destrucción de mi madre. Era un intercambio, un tributo. Cuando se cansaron, me dejaron tirada, jadeando, la boca con sabor a sangre. «Piénsalo», dijo la chata antes de irse. «La próxima vez será peor». Me arrastré hasta mi celda. Mis compañeras de celda me vieron entrar ensangrentada y apartaron la mirada. No dijeron nada, no hicieron nada. En ese lugar, la solidaridad es un lujo que pocas pueden permitirse. Aquella noche, tumbada en la litera, cada respiración un cuchillazo en las costillas. Miré el techo de concreto agrietado, y por primera vez desde que había entrado, la bestia en el pozo se movió, no con furia, sino con una pregunta fría. Hasta aquí había llegado, había matado, había descuartizado, había cargado con todo el infierno solo para convertirme en el saco de boxeo de una matona de prisión. Algo se reajustó dentro de mí. No fue un renacimiento, fue una reafirmación. Yo no era la víctima indefensa de la chata. Yo era Romina Fuentes, la que había enfrentado a Saúl, la que había callado a Catalina para siempre. El miedo a la violencia física había muerto en mí esa noche en la cocina. Lo que quedaba era el desprecio por quienes la usaban para dominar, para sentirse grandes pisoteando a los que consideraban pequeños. No fui con los guardias. Denunciar era la muerte social. Te convertía en un soplón, y eso era peor que cualquier paliza. En lugar de eso esperé. Sané mis magulladuras en silencio. Observé. Aprendí los movimientos de la chata, sus rutinas, sus puntos débiles. No tenía aliados, pero tenía paciencia. Y tenía un secreto. Ya no tenía nada que perder. La oportunidad llegó unas semanas después, en el taller de costura. Era un espacio grande y ruidoso, con máquinas de coser antediluvianas y montones de telas grises para uniformes. La chata estaba en una esquina, holgazaneando, amenazando a una mujer joven para que hiciera su cuota de trabajo. Yo estaba en mi máquina cosiendo costuras rectas, monótonas. El supervisor, un guardia aburrido, estaba leyendo un periódico en la otra punta del salón. Vi que la chata se levantaba para ir al baño, que estaba al fondo, pasando por un estrecho pasillo entre estanterías de hilos. Sin pensarlo dos veces, me levanté y la seguí, despacio, como si también fuera al servicio. El pasillo estaba vacío. El sonido de las máquinas era un zumbido constante que ahogaba otros ruidos. Ella entró en el baño. Yo esperé unos segundos y entré detrás. Estaba sola frente al espejo sucio, arreglándose el pelo. Me vio reflejada y puso los ojos en blanco. «¿Qué quieres, mutilada? ¿Otra lección?» No dije nada, solo caminé hacia ella. Ella se giró, confiada, con la sonrisa burlona todavía en los labios. No esperaba que yo hiciera nada. Por eso lo que hice fue tan efectivo. No la golpeé, no la empujé. Me acerqué a ella, tan cerca que pude oler su aliento a tabaco y café malo. Y entonces le hablé. Mi voz, apenas un susurro ronco, salió plana, cargada de una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Chata», dije, «escúchame bien. Solo una vez te lo voy a decir. Puedes golpearme otra vez. Puedes romperme un hueso. Puedes hacerme sangrar.
pero no me vas a matar. Y mientras yo respire, solo tengo que esperar. Una noche estarás dormida o estarás sola en algún rincón oscuro. Y yo voy a estar allí, no con los puños. Yo no peleo como tú, yo termino cosas. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Sus ojos, antes burlones, se habían ensanchado un poco. ¿Me estás amenazando, puta? No, susurré aún más bajo. Te estoy informando. Tú quieres poder, respeto, miedo. Yo solo quiero que me dejes en paz. Es un intercambio justo. Tú tienes tu territorio, yo tendré el mío. Pero si vuelves a tocarme, si vuelves a mirarme siquiera, lo único que vas a ganar es la certeza de que un día, no importa cuándo, yo voy a encontrar la manera de hacer contigo lo que sé hacer. Y no será rápido, y no será limpio. Lo aprendí muy, muy bien. Le sostuve la mirada. No parpadeé. En mis ojos, ella no vería miedo ni rabia caliente. Vería el vacío. El mismo vacío que había visto en el mío la noche que sostuve el machete. El vacío de alguien para quien la violencia no es un arrebato, sino una herramienta. Una conclusión lógica. La chata era dura, era violenta, pero su violencia era de rebaño, de jerarquía, de demostración. La mía, la que ella creyó ver en mí, era de aniquilación silenciosa. Era el tipo de violencia que no hace ruido hasta que es demasiado tarde. Ella se quedó mirándome, tratando de decidir si mi amenaza era creíble o el farol de una loca. Miró mis manos quietas a los lados, miró mis ojos otra vez, y algo se quebró en su bravuconería. No fue miedo, no exactamente. Fue el cálculo de una depredadora que reconoce, de repente, a otra depredadora de una especie diferente, más peligrosa. «Estás loca», masculló, pero su voz había perdido su tono desafiante. «Así es», dije simplemente. Luego di media vuelta y salí del baño, dejándola allí, frente al espejo. Nunca más me tocó, nunca más me dirigió la palabra. Sus acólitas, al ver que su líder me evitaba, hicieron lo mismo. El rumor, por supuesto, se esparció. Lafuentes le dijo algo a la chata y ésta se acobardó. Tiene un pacto con el diablo. Es más fría de lo que parece. Mi estatus cambió. De apestada, pasé a ser una incógnita peligrosa. Algo a lo que no provocar. Me dejaron en paz. Un silencio precario, comprado con una amenaza creíble, pero paz al fin. Así transcurrieron los años. La rutina carcelaria es un molino que tritura el tiempo y la identidad. Los días se volvieron semanas, los meses años. Cumplí tareas. Aprendí a tejer, a coser mejor, a leer lentamente los libros desgastados de la biblioteca. Vi caras nuevas llegar llorando, protestando, y caras viejas irse, algunas liberadas, otras transferidas, algunas muertas. Mi madre, Florencia, me visitaba una vez al mes, cuando podía pagar el viaje hasta el penal lejano. Esas visitas eran un suplicio y un ancla a la vez. La veía envejecer a través del vidrio a prueba de balas, su cuerpo encogiéndose, sus ojos perdiendo el poco brillo que les quedaba. Hablábamos por los teléfonos. Ella me preguntaba si estaba bien, si comía. Yo le preguntaba por la casa, por el pueblo. Nunca hablábamos de aquello. Era un acuerdo tácito. Había un abismo entre nosotras que las palabras no podían cruzar. El abismo de lo que yo había hecho y de lo que ella había visto. Pero su presencia, aunque débil y trémula, era la única prueba que tenía de que una vida, antes de este infierno de cemento, había existido realmente. Yo misma me convertí en un fantasma funcional dentro del sistema. No causaba problemas. No me unía a pandillas. No participaba en los mercados negros de tabaco o drogas. Cumplía. Era la reclusa modelo, la que los psicólogos penitenciarios citaban en sus informes como un caso de adaptación pasiva, de ausencia de conductas disruptivas. Lo que no veían, lo que sus tests no podían medir, era la total desconexión interna. Yo no estaba adaptada, estaba ausente. Había creado una cápsula dentro de mí, donde la Romina que había sido la hija, la trabajadora, la víctima y luego la victimaria, estaba en animación suspendida. La que caminaba por los patios, cosía uniformes y comía gachas era un autómata, un cascarón que respondía a estímulos externos sin ningún fuego interno. A veces en la noche,
en el silencio relativo de la celda, roto por ronquidos, toses, suspiros, la cápsula se agrietaba. No con remordimiento tal como la gente lo entiende. No sentía culpa por Catalina o por Saúl. Ellos habían sembrado el viento y cosechado el torbellino. Lo que me despertaba, con una punzada de un dolor más agudo que cualquier nostalgia, era la imagen de mi madre, sentada en la mecedora mirando al vacío. Era el sonido de su llanto silencioso. Era el peso de su complicidad y su devastación. Había matado para salvarnos a las dos, pero en el proceso había matado también algo en ella y había condenado a la que quedaba a una viudez doble, sin marido y sin hija. Eso sí, era una carga que a veces sentía que me aplastaría el pecho hasta dejarme sin aire. También venían, en raras ocasiones, flashes sensoriales de aquella noche. No los actos en sí, sino detalles inconexos. El destello de la lámpara de querosene en la hoja del machete, justo antes del primer golpe. El sonido del café hirviendo en la olla, tan normal, tan doméstico, contrastando con lo que estaba por suceder. El peso frío del mango en mis manos cuando lo descolgué del clavo. No eran pesadillas, eran visitas intrusivas, recuerdos puros sin carga emocional, como si mi mente los repasara para asegurarse de que aún estaban archivados correctamente. Yo los recibía, los observaba pasar y luego los dejaba ir. No había espacio para el trauma en mi existencia encapsulada. El trauma era un lujo para quienes tenían un futuro en el cual sanar. Yo solo tenía un presente perpetuo. Así pasaron 10 años, 15. Me convertí en una de las viejas de la galería. Las nuevas reclusas me miraban con curiosidad, preguntando a sus veteranas, ¿quién era esa mujer callada que siempre parecía estar en el mismo rincón del patio, mirando al cielo a través del alambre de púas? Es la Fuentes, le respondían en voz baja. Lleva aquí una eternidad, por algo muy gordo. No la molestes. Mi madre dejó de venir. Una carta del sacerdote del pueblo me informó que había fallecido en su sueño. Se apagó en paz, decía la carta. Yo supe que era mentira. Mi madre no había tenido paz desde mucho antes de que yo tomara el machete. Su paz, si es que llegó, solo pudo ser la del cese definitivo del dolor. No fui al funeral. No me dieron permiso, o tal vez no lo solicité. Me senté en mi celda el día que supuse que la estarían enterrando y miré por la pequeña ventana alta que solo mostraba un pedazo de cielo. No lloré. Las lágrimas también se habían secado en mí. Solo sentí un vacío más grande, una sensación de que el último cable que me ataba a la tierra se había cortado. Ahora era solo la reclusa Fuentes, nada más. Fue alrededor del año 18, creo, que la tos empezó. Al principio era solo una irritación, una sequedad en el pecho. Luego vinieron los dolores, sordos, persistentes, justo debajo del esternón. La fatiga, que siempre había estado presente, se hizo más profunda. Perdí peso. En el hospital de la prisión me hicieron radiografías, me tomaron muestras. Los médicos, con esa mezcla de condescendencia y desinterés típica del sistema penitenciario, me dieron pastillas. Es una bronquitis crónica, decían. Estrés. Yo sabía que era más. Lo sentía en mis huesos, en la manera en que mi cuerpo, mi único refugio en este encierro, empezaba a traicionarme. El diagnóstico oficial llegó finalmente, con la frialdad burocrática de un formulario. Carcinoma de pulmón, avanzado. No preguntaron si había fumado, nunca lo hice. Solo asintieron como si fuera un resultado esperado, casi lógico para una vida como la mía. Me ofrecieron quimioterapia, un tratamiento paliativo dentro de la prisión. Puede darte algo más de tiempo, dijo el médico sin mirarme a los ojos. Me pregunté, ¿tiempo para qué? ¿Para seguir respirando el mismo aire viciado? ¿Para contar los días en un calendario sin esperanza? Fue el cáncer lo que, irónicamente, me devolvió una chispa de aquella antigua Romina, la que tomaba decisiones, la que actuaba. No quería morir entre estos muros, con el olor a desinfectante y desesperanza como último perfume. No quería que mi cuerpo fuera un número más en la morgue del penal. Y sobre todo sentí una urgencia repentina, visceral de hablar, de contar. Durante 20 años había guardado silencio, protegiendo a mi madre, protegiéndome a mí misma del escrutinio,
aceptando el papel de monstruo porque era más sencillo. Pero ahora, con la muerte sentada a mi lado en la litera, ya no tenía nada que proteger. Y la verdad, esa verdad sórdida, complicada y llena de dolor, empezó a presionar desde dentro, exigiendo salir. No era una confesión para aliviar mi conciencia, era un testimonio, un acto final de reclamar mi historia, de arrebatársela a los titulares sensacionalistas y a los informes policiales fríos. Con la ayuda de una trabajadora social nueva, más idealista que sus predecesoras, inicié el proceso para una liberación compasiva. Fue una batalla lenta contra la burocracia, contra la opinión pública que se escandalizaría de que la degolladora saliera libre. Mis pulmones se llenaban de líquido, la tos se volvía convulsiva. El dolor era una sombra constante, pero por primera vez en décadas tenía un propósito: salir para hablar. Finalmente, con los informes médicos como única bandera de rendición, la Junta de Sentencias lo aprobó. La libertad condicional, bajo supervisión estricta, por razones humanitarias extremas. El día que me dieron la noticia, no sentí alegría. Sentí liviandad, una extraña liviandad, como si después de años de cargar una losa de cemento, alguien me la quitara de los hombros, y mi cuerpo, acostumbrado al peso, no supiera cómo mantenerse en pie. Salí por esas puertas con la misma ropa con la que había entrado, 20 años más vieja, 20 años más rota, con una tos seca como mi único equipaje. Unos periodistas esperaban, ávidos por la foto de la asesina liberada. Los miré y por primera vez en mucho tiempo sostuve la mirada de alguien del mundo exterior. No dije nada, subí a la furgoneta de la trabajadora social que me llevaría a un albergue transitorio. La libertad es un espacio demasiado grande. Los sonidos son agudos, estridentes. Los colores, demasiado vivos. La gente camina rápido, con un propósito que ya no comprendo. Yo respiro un aire que no está filtrado por rejas, pero mis pulmones enfermos no pueden disfrutarlo del todo. Y en medio de esta nueva y abrumadora realidad está la urgencia. El reloj biológico, ahora acelerado por la enfermedad, me marca el tiempo. Tengo que contarlo, todo. No el cuento edulcorado del juicio, no la leyenda negra de la prisión. La verdad cruda, sucia, ambivalente, la de la hija desesperada, la de la mujer que se transformó en verdugo, la de la reclusa que se convirtió en fantasma, la de la moribunda que busca, no el perdón, sino quizás, solo quizás, la comprensión de que el monstruo no nace, se hace, ladrillo a ladrillo, golpe a golpe, lágrima a lágrima, en el silencio cómplice de un mundo que no quiere ver. Y por eso hablo, por eso estoy aquí, grabando estas palabras con el último aliento de mi libertad y de mi vida. Esta no es la historia de un crimen, es la historia de una casa que se convirtió en tumba, de un amor familiar que se pudrió en veneno y de la única salida que encontró una mujer acorralada, cavar más hondo hasta encontrar el filo de su propia destrucción y usarlo para cortar el nudo que la estaba estrangulando. Lo que vino después, los años de hierro y cemento, solo fue el eco, cada vez más tenue, de ese único y terrible estruendo. La densidad del silencio en esta habitación de hospital es un ser vivo. No es ausencia de sonido, es una presencia pesada, cargada de efluvios químicos, del zumbido de bajo voltaje, de las máquinas que monitorean mi extinción y del olor dulzón y agrio que exhala mi propio cuerpo al descomponerse desde adentro. Los médicos han dejado de hablar de tratamientos. Ahora susurran sobre métodos para garantizar la dignidad. La dignidad, una palabra que siempre me sonó a algo que pertenecía a otros, a gente con vidas intactas, con historiales limpios. Para mí la dignidad ha sido un hueso roído, algo que tuve que arrancar a mordiscos, de entre los escombros de mi infancia y los barrotes de mi condena. Y ahora, en este final, la encuentro aquí, en este acto de decir. En el esfuerzo titánico de mover la lengua, de formar palabras con unos pulmones que son sacos de vidrio molido, para asegurarme de que, cuando mi cuerpo ya no sea más que un problema de logística para el sistema penitenciario, algo mío, la verdad mía, quede flotando en el aire del mundo. El cansancio ya no es un estado, es mi naturaleza elemental. Cada célula grita su rendición.
pero hay una llama pequeña y azulada que se niega a apagarse. No es la llama de la vida. Esa hace tiempo que se convirtió en brasa y luego en ceniza. Es la llama del testimonio, la última y más pura forma de rebeldía que me queda. He hablado del horror, de la violencia, del círculo de hierro que une a la víctima con su verdugo en un baile macabro. Pero hay algo más, algo que guardé para el final, no porque sea más importante, sino porque es más frágil. Es lo que quedaba de humano en medio del infierno. No fueron grandes gestos, no hubo caballeros salvadores ni redenciones milagrosas. Fueron migajas, pero en un paisaje de hambre total, una migaja es un festín. Recuerdo la mirada de la vieja panadera del barrio, la señora Elsa, cuando yo era una niña que pasaba cabizbaja frente a su negocio. Ella nunca dijo nada, pero algunos viernes cuando salía de la escuela, encontraba un panecillo pequeño, aún caliente, envuelto en un papel de estraza, colgando del pomo oxidado de la puerta de mi casa. Mi padre nunca lo supo. Era un secreto entre ella y yo, un secreto de harina y calor que me sostenía el alma durante días. Ella debía saber. Algo en sus ojos viejos y cansados veía más allá de mi ropa desgastada y mi mirada huidiza. Esa mujer, cuyo apellido nunca supe, fue mi primer cómplice en la resistencia. Dentro de la prisión, después del letargo de los primeros años, hubo otras migajas. Está Luisa, la reclusa que ocupaba la celda contigua a la mía durante 5 años. Una mujer grande y callada, condenada por un crimen pasional. Nunca intercambiamos confidencias. Pero en las mañanas especialmente frías, cuando el hielo se filtraba por las rendijas, yo encontraba a veces al despertar una manta extra doblada y pasada a través de los barrotes. Nunca supe cómo lo hacía. Nunca le di las gracias con palabras. Pero una vez, cuando ella salió en libertad, nuestras miradas se cruzaron en el pasillo. Ella asintió levemente una vez. Yo parpadeé un par de veces. Fue toda una conversación. Fue un reconocimiento de supervivencia entre náufragos. Y está el jardinero, un hombre mayor contratado externamente, que venía los miércoles a podar los escasos arbustos del patio. Yo lo observaba desde la ventana de la biblioteca, hipnotizada por el movimiento tranquilo y ritual de sus manos, por el cuidado con el que trataba a las plantas mustias que crecían en aquel suelo pobre. Un día, tras una tormenta particularmente fuerte, una de las rosas precarias, la única que daba una flor de un rojo achaparrado pero intenso, quedó partida, colgando de un tallo herido. Yo vi al jardinero acercarse, mirarla, y luego, con un movimiento rápido y furtivo, arrancó la flor y la dejó caer junto a la reja, justo donde yo solía sentarme en mi hora de patio. No la recogí, la dejé allí, marchitándose sobre la tierra gris. Pero durante días, cada vez que pasaba, su mancha roja era un recordatorio de que la belleza, incluso mutilada, podía existir y que a veces alguien notaba que tú también podías querer verla. Estos actos mínimos, anónimos, no cambiaron mi destino, no me salvaron, pero me enseñaron algo crucial, que el mal de mi padre no era el único modelo de humanidad posible, que podía existir la bondad sin pedir nada a cambio, la compasión sin condescendencia. Ahora, mirando hacia atrás, veo que mi vida ha sido una guerra con 2 frentes. El frente externo, evidente, la batalla contra mi padre, contra el sistema que lo encubrió, contra la condena física, y el frente interno, secreto y mucho más brutal, la batalla por no convertirme en él, por no permitir que su odio, su violencia, su desprecio por la vida, se convirtieran en mi única lengua materna. En los peores momentos, cuando la rabia era un ácido que me comía por dentro, sentía la tentación de descargar mi dolor sobre alguien más débil, de replicar su patrón, de convertirme en el monstruo que todos ya creían que yo era. Ese fue el verdadero combate. Voy a morir pronto. El cáncer y el SIDA han formado una alianza imbatible. Pero no voy a morir como mi padre, solo y odiado, aunque muchos me odien. Voy a morir habiendo conocido, en cantidades homeopáticas, la otra cara de la moneda. Por eso esta última grabación no es sobre él, es sobre las pequeñas redenciones que encontré en el camino, sobre los testigos silenciosos que, sin proponérselo, me ayudaron a no perderme del todo,
A ustedes, los que escuchan ahora, les pido eso. Sean migajas de bondad en la vida de alguien. Puede que nunca sepan quién está al otro lado, qué batalla libra. Un gesto mínimo, un acto de reconocimiento discreto, puede ser el clavo al que alguien se aferre para no caer en el abismo. Mi padre me enseñó el poder destructivo de un acto de maldad. Estas personas, sin saberlo, me enseñaron el poder constructivo, salvador de un acto de bondad insignificante. Mi nombre es Rosa Altamirano. Fui una niña aterrorizada. Fui una joven convertida en arma. Fui un número de reclusa durante 22 años. Y ahora soy una mujer que muere. Pero entre todo eso, en los intersticios, también fui la niña que recibió un panecillo caliente, la reclusa que sintió el peso anónimo de una manta extra, la mujer que miró una rosa caída y entendió que la belleza no pedía permiso. Esas cosas tan pequeñas son las que al final pesan más, son las que me permiten cerrar los ojos sin sentir que todo fue en vano. El horror no lo borran, pero lo rodean, lo acorralan con pequeños destellos de una humanidad distinta. Y eso, en el balance final de una vida como la mía, es una victoria, la única que necesitaba.